Ese micrófono, quédate. Hoy te voy a contar cómo un millonario se rió de mí delante de todos. ¿Y por qué no bajé la mirada? Si este tipo de historias te mueve el corazón y el estómago, comparte este episodio y suscríbete. Aquí cocinamos memoria y dignidad, una cucharada por vez. Llegué a Madrid con una maleta que no cerraba y un cuchillo envuelto en una toalla. Como se envuelven las cosas que dan miedo perder. Lavapiés me adoptó primero con su ruido de idiomas que se chocan y se saludan. Yo alquilé una habitación mínima sobre un bar, donde el fútbol grita por la ventana como si fuera un primo que llega sin avisar. Por las mañanas, bajo por la escalera con el delantal en una bolsa de supermercado y los vecinos me dicen buenos días, entre olor a comino, curry, ajo frito y ropa húmeda. Trabajo en una cocina prestada 2 calles más abajo, donde la dueña, una gallega que aprendió a hacer pozole mirando tutoriales, me dio llave y confianza. Si limpias bien y dejas caldo para la noche, la estufa es tuya. Le prometí respeto y silencio a la hora de la siesta, y que si sobraba pan, lo convertiría en capirotada para el domingo. Allí, a la izquierda de la puerta, puse mi altar chiquito, Guadalupe y el Pilar, juntas, como 2 amigas que se turnan para sostener el techo y cobijar la mesa. Una vela para cada una, un listón verde, una estampita que me pasó mi abuela con los dedos tibios. A veces, antes de prender el fogón, les digo, hoy, que no se me amargue el corazón, aunque se me amargue el café. La primera semana pensé que Madrid sabía a pan con tomate y vermut. La segunda, descubrí que a veces sabe a prisa y a lluvia detenida en el filo del paraguas. Aprendí los ritmos de la latina. Las tapas corren como si fueran trenes, y hay que subirse o quedarte mirando. Las bravas discuten por su propio nombre, y la tortilla con o sin cebolla es un pleito de familia que se hereda. Yo no venía a corregir nada, venía a sumar mis tacos al pastor con piña quemadita para los domingos largos, mi caldo de milpa para las noches que piden abrazo, mis salsas con su carácter de barrio. Me movía entre mercados como quien aprende una canción nueva. San Fernando para escuchar acentos, Antón Martín para verduras que parecían poemas, San Miguel para mirar más que para comprar, porque lo bonito a veces se paga con lo que no tengo y no quiero deber. Mi brújula eran los olores, y mi reloj las ollas. Churros con chocolate al amanecer, café de olla al anochecer, como si cada bebida fuera una patria portátil que cabe en la boca. El café con leche de la esquina me hacía sentir incluida. El café de olla, con su canela y piloncillo, me recordaba que pertenezco a otra mesa también, una que tiembla cuando pasa el camión y sin embargo nunca se cae. Me invitaron a un evento gastronómico de esos, con jurado de élite y focos blancos que te hacen sentir en quirófano. Alguien recomendó mis fondos, mis caldos que curan el frío y los temblores de la semana. Me dijeron, ven con tu mejor plato, trae tu historia, que aquí valoramos lo auténtico. Esa palabra, auténtico, a veces pesa como cuchillo sin mango. La llevé en el bolsillo, junto con una foto que guardo de mi madre sirviendo sopa a un vecino que se quedó sin trabajo. Ella siempre me dijo, el hambre no espera diplomas y la dignidad no se fotografía. Mi abuela, con su retranca de patio, añadía, adiós rogando y con el mazo dando, mija, y cuando acabes de rezar, pon el comal. Salí temprano el día del evento para no pelear con el metro, que a veces llega como la vida. Tarde, pero llega. En el móvil, un audio de mamá. Hija, te va a salir bien. Si se ríen, tú sirve. Si te ignoran, tú sirve. Y si te prueban, acuérdate que el miedo no se come, se cocina. Guardé el audio como se guarda un pan caliente, entre las manos para no perder el calor. El recinto quedaba a un paso de Gran Vía, con una puerta que brillaba tanto que yo me vi a mí misma más cansada de lo que estaba. Dentro, chefs con chaquetas almidonadas,
cuchillos con cajas, cámaras, entrevistas, un murmullo que parecía sala de ópera. Al acreditarme, leyeron mi apellido con esa duda castellana que lo convierte en pregunta. Sonreí, repetí despacio, y el chico de recepción me devolvió una mueca amable. Bienvenida, jefa. Me gustó el jefa, aunque sonara a broma cariñosa. Llevaba mi delantal de siempre, manchado con una sombra de achiote que no quiso salir ni con lejía. Dejé mi misé en place austera. Cebolla blanca, ajo, epazote que conseguí en un locutorio donde venden de todo. Un pedazo de bacalao desalado, 2 pimientos choriceros, maíz para nixtamal que me trajo un paisano en la maleta. No iba a competir en sofisticación, iba a competir en memoria. Preparé el caldo base como me enseñó mi madre. Primero suda la cebolla, luego entra el ajo sin dorarlo, que el amargor traiciona la lengua, laurel como promesa y sal que cae como verdad. A un lado, una olla de frijoles que traje porque el arroz aquí a veces no quiere entender mis tiempos. Un técnico olió y dijo, huele a casa, con esa sorpresa que no pide permiso y se sienta. El jurado de élite entró como entran las procesiones, no mirando al cielo, sino a las manos. Entre ellos, él, el millonario anfitrión, dueño de restaurantes que cambian de menú como las estaciones, guapo de revista, sonrisa ensayada, reloj que marca una hora que el resto no alcanzamos. Me miró el delantal antes que los ojos y dijo en voz que pareció susurro, pero fue cuchillo. Venimos a comer, no a lavar. Una risa cosida con otra se soltó por detrás, como si fueran cuentas de un rosario que se rompe. Yo respiré hondo. Miré hacia la izquierda, donde mi altar pequeño brillaba humilde como lámpara de noche. Guadalupe y el Pilar compartiendo la vela. Pensé en las dos, cada una con su carácter. La morenita me dijo con su mirada suave, «Tú sirve». La señora del Pilar me dijo con su cuello erguido, «Tú aguanta». Entre ambas hice lo único que sé, seguir. El millonario se acercó a mi mesa con esa elegancia que pisa sin mancharse. Preguntó, con tono de cata, como quien huele un vino caro, «¿Y esto qué es?» Dije, «Un caldo que aprendí en los mercados de mi ciudad, un puente entre su bacalao y mi milpa, un abrazo de olla grande sin pretensiones». Él sonrió solo de un lado, ya, dijo, «humilde». La palabra cayó como una gota de limón en una herida recién abierta. Yo tragué saliva. Humilde, pensé, en su boca suena a pequeño, a poca cosa. En la mía, humilde significa que no te comes lo que no alcanza para todos. Me sostuvo la voz de mi madre en el audio. Si se ríen, tú sirve. Y serví. Un cucharón, 2, 3. Coloqué el plato con las manos firmes y dejé que el vapor le hablara primero. Mientras montaban cámaras, pasé por la barra de catering donde me ofrecieron churros con chocolate espeso. Agradecí, probé una punta y la lengua me dijo domingo de la infancia en CDMX. Pedí también un café con leche, pero el cuerpo pedía canela. En la cocina, al fondo, yo tenía una olla con café de olla que había hecho para el equipo, sin permiso, porque los permisos a veces se piden de pie con la taza en la mano. Compartí con el chico de sonido, con la señora que recogía platos. A uno le supo a feria, a la otra le supo a abrazo. Ese es mi lujo. Que la gente cierre los ojos al primer sorbo porque reconoce a alguien querido. En la latina, he aprendido a querer el vermut a las 12, las gildas pinchando la lengua con su descaro, el murmullo de sobremesa que se estira hasta la siesta. Pero mi acento no desaparece y mi sazón no pide disculpas. Yo invito, no justifico. La primera ronda de catas fue educada. De algunos puestos salían espumas con nombres que yo no sabría pronunciar, aunque viviera aquí 10 años. De otros, guisos madres que me daban ganas de aplaudir con cucharón en mano. Me tocó turno casi al final. Cuando la presentadora anunció mi nombre, noté que lo dijo con cuidado, como quien cruza un puente de cuerda.
Me pidió que contara mi historia en 2 frases. Dije: vengo de una cocina de barrio, aprendí a fuego lento y mando dinero a casa para que no falte gas en la olla. Los móviles se alzaron como si fueran antorchas pequeñas. Alguien silbó. El millonario, de espaldas a mi altar, dejó caer otra frase que parecía broma y no lo era. A ver si hoy innovamos algo más que nostalgia. Las risas ahora fueron menos, pero las sentí igual. Yo limpié el borde del plato con un paño y pensé en un refrán que mi abuela me clavó en la frente. Obras son amores y no buenas razones. Así que serví el primero, el segundo, el tercero, como si estuviéramos en el comedor comunitario de la colonia, donde a veces la gente come de pie y te da las gracias con los ojos porque la boca está ocupada. No sé qué cara puse, pero sí sé qué cuerpo tuve. Espalda recta, codos cerca, respiración por la nariz, como me enseñó una cocinera madrileña que fríe calamares con pulso de cirujana. El público se acercó un poco, quebrando la línea imaginaria que separa al jurado del resto. Un chaval con camiseta del Atleti dijo flojito: «Venga, que esto huele bien, ¿eh?». Un paisano mío, con chamarra de mezclilla, lanzó un «échale ganas», que no fue exigencia, fue abrazo. La presentadora intentó equilibrar la mesa con humor madrileño. Si el plato convence, lo subimos a carta. Si no, lo subimos a Instagram para discutir en los comentarios. Yo sonreí por dentro. En mi barrio, los comentarios se dejan en el fondo de la olla. Si el caldo se acaba, gustó. Si sobra, hay que ajustar. Cuando el millonario por fin se plantó frente a mi plato, lo miró como quien evalúa una obra en una galería. Hizo girar la cuchara, hundió apenas, sopló como se soplan las verdades calientes y probó. Pero eso aún no ocurrió. Antes de que la cuchara tocara su boca, clavó los ojos en mi delantal. Arete de achiote, mancha de epazote, una sombra de comino. Su sonrisa se ensanchó en el sitio equivocado. ¿No tenías otro?, preguntó. Me quité el paño de la mano, me sequé donde el sudor empezaba a traicionarme y respondí: «Este es el que cocina conmigo. Si cambiara de delantal para hablar con usted, el caldo sabría a mentira». Algunos hicieron un travieso, como en la grada del Bernabéu cuando alguien se atreve. Otros bajaron la mirada al móvil, como quien cambia de canal para no ver la incomodidad. Yo miré de reojo a mi altar. La vela temblaba recta, me sostuvo. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un audio de mamá, que no sabía que estaba a 2 pasos de quebrárseme la voz. Lo puse en la oreja como si me guardara la mano en el saco. «Hija, si te hablan como a criada, contesta como dueña de tu olla. Si te preguntan de dónde viene tu sabor, di la verdad. De la calle, del mercado, de lo que alcanza. Si te quieren enseñar modales, enséñales a comer con respeto». En el mismo segundo, recordé la voz de mi abuela, bajita y firme. «El pilar sostiene, Guadalupe acompaña. Tú cocina, que la cocina explica lo que las palabras no alcanzan». Respiré, volví a mi olla, probé de sal. Ajusté una pizca. El caldo me dijo ya. El público, sin saber exactamente por qué, se acercó medio paso. La cámara hizo zoom. Y yo, que soy más de cucharón que de discursos, me preparé para lo que viniera, con un pie en la Latina y el otro en Iztapalapa, con churros en la lengua y café de olla en el corazón, con refranes cruzados en la cabeza como calles de barrio. Al mal paso, darle prisa. Quien cocina también reza, y si te miran por encima del hombro, levanta la sopa para que te miren a los ojos. La humillación, esa que había empezado como un cosquilleo frío en la nuca, ya era un animal quieto al borde de la mesa. No me iba a morder si yo no le cedía la mano. Así que extendí el plato hacia el millonario, con la cuchara apoyada como se apoya una promesa. Él, todavía con esa media sonrisa que se usa para fotos, bajó la vista al caldo por segunda vez. Al fondo alguien gritó: «¡Arriba, México!», con humor de barra. En otro rincón, un señor mayor susurró:
A ver, que esto tiene buena pinta, con esa ternura madrileña que a veces se esconde detrás del chascarrillo. En el techo, la luz blanca dejó de parecer quirófano y se hizo cocina. En la mesa, el vapor dibujó un mapa que unía mi barrio con esta sala. Y yo, que vine a servir y no a pedir permiso, supe que la primera parte de esta historia no terminaba en la risa ni en la mancha del delantal, sino en el borde de una cuchara que iba a decidir si el silencio de los de arriba podía, por una vez, aprender a escuchar a los de abajo. Porque en la cocina, como en la vida, el plato habla por quien lo sudó, y el mío estaba listo para decir su nombre sin gritar. Crecí entre voces que regateaban y cazuelas que no dejaban de hablar, como si cada olla tuviera un secreto que contarte si te quedabas lo suficiente. Mi infancia fue un pasillo de mercado con piso húmedo y olor a cilantro recién cortado, a tortillas inflándose como pulmones sobre el comal, a chiles tostados que la gente reconoce desde 2 puestos antes. No había silencio, pero sí una paz peculiar, la del oficio. Mi madre decía que el cuchillo también educa, y me dejaba picar cebolla con un banco bajito, las trenzas amarradas y una toalla húmeda para que no me ardieran los ojos. A los 7 ya distinguía el punto exacto en el que el jitomate se vuelve salsa y la masa deja de ser terca. A los 10 entendía que un caldo se corrige con tiempo antes que con sal, y que la paciencia es la especia que nadie lista, pero todos prueban. Mi abuela tenía manos que olían a maíz nixtamalizado y a jabón chiquito de lavandería. Ella me enseñó que el comal no solo cuece, guarda memoria. Su voz venía con dichos que cruzaban el océano, a falta de pan, tortillas, pero calientitas. Y luego, como si recordara a la vecina de Zaragoza, remataba: de buen hambre no hay mal pan. En la mesa del altar, juntas, Guadalupe y el Pilar se miraban sin pelear, una con su manto de estrellas y otra sosteniendo la columna. Mi abuela les encendía velas y me guiñaba: niña, el cuchillo corta mejor cuando no cortas la palabra de los demás. En la escuela pública yo llevaba el delantal en la mochila y el cabello oliendo a comino. A veces me daba pena, hasta que noté que los demás llegaban oliendo a su vida también. Gasolina del papá, cloro de la mamá, sudor de cancha. Allí aprendí que lo que somos se pega a la piel y que esconderlo pesa más que cargarlo. Entre clases, corría a la fonda de la tía Licha donde se escuchaba la radio con baladas viejas y se servía sopa de fideo como si fuera abrazo. Me dejaban hacer mise en place con cuchillos romos, jitomate, cebolla, ajo, y mi madre siempre atenta a mi pulso, no para ver si picaba rápido, sino si picaba parejo. Despacio es fino, me decía, y fino no es lujo, es respeto por el diente del que come. Los domingos, taller comunitario en el Centro Cultural del barrio. Una chef jubilada nos enseñaba a aprovechar todo, a hacer fondos con huesos que otros tiran, a levantar una salsa cortada sin drama, a escribir menús que la gente pueda pagar sin empeñar la semana. Allí comprendí que la técnica no es una torre de marfil, es una escalera de mano. Subes un peldaño, luego otro, y si alguien viene detrás, le sostienes el pie. Cuando empecé a mandar dinero a casa, sentí por primera vez el peso dulce de una responsabilidad que no ahoga. El locutorio del señor Ahmed fue mi banco. Papelitos con números escritos a mano, un ventilador girando perezoso en el techo, la Virgen de Guadalupe pegada a un lado y, del otro, un imán que decía Zaragoza con una basílica diminuta, como un puente en miniatura entre mis dos devociones. Cada transferencia era una receta sin foto, poco glamour, todo sustancia. Mi madre no preguntaba cuánto, preguntaba si había comido. Mi abuela me dejaba audios con refranes doblados: a Dios rogando y con el mazo dando, y a la olla cuidando, que el hambre no espera.
Yo le respondía con otro que aprendí en España por boca de una vecina de Lavapiés. Del dicho al hecho hay un buen trecho, abué, pero yo lo camino. Y lo caminaba. Entre turnos de fregadero y de fogón, hacía catering en patios de barrio, 15 sillas de plástico, un mantel que no alcanzaba, una olla que parecía insuficiente hasta que todos repetían. Mis microéxitos vivían ahí, en la discreción. Una sopa de flor de calabaza que le devolvía el color a la cara a un señor que llevaba una semana sin trabajo. Una olla de frijoles con hoja de aguacate para la señora del puesto de revistas que aguantaba el frío sin quejarse. Una tinga que cruzó un pasillo de vecindad y acabó transformándose en tacos, tostadas y luego en historias contadas de pie, con la boca llena. Nunca salían en fotos, pero esos días forjaron mi mano. Aprendí a ajustar menús a la billetera y al ánimo de la gente, a hacer rendir el caldo sin que se agüe, a convertir pan duro en postre digno con canela, piloncillo y paciencia. Un señor mayor del barrio me llamaba la cocinera que escucha, porque antes de prender el fuego yo preguntaba cómo iba la vida y la vida contestaba con antojos. Si alguien decía, traigo el pecho apretado, yo pensaba en hierbabuena. Si decían, ando desvelada, ponía guajillo suave y tostaba comino bajito para que el olor arrullara. Las recetas heredadas viajaban en papelitos arrugados. Mole de la bisabuela, cuidado con el chocolate. Caldo tlalpeño de los días malos. Bacalao a la vizcaína que me enseñó la señora del tercero, no te olvides de desalar con paciencia. Con el tiempo les hice pequeñas traiciones amorosas. Al bacalao le puse un rastro de chile ancho, a la tortilla de patatas una hoja de epazote para que el aroma dijera aquí y allá al mismo tiempo. Nadie lo notaba a primera, pero el cuerpo sí. Se sentía acompañado por dos patrias. Mi cuchillo, el de la toalla, viajó conmigo a Madrid. A veces pienso que es una brújula. En Lavapiés me instalé en esa cocina prestada donde el metro retumba a horas extrañas y la grasa habla con la pared. Entre servicios yo anotaba métricas invisibles en un cuaderno. Cuántas sonrisas sin foto trajo el caldo, cuántas cucharas volvieron por segunda vez, cuántos silencios de mesa fueron agradecimiento y no incomodidad. Nadie pagaba por eso, pero yo lo cobraba en autoestima. Y un día llegó la invitación al evento de élite. El correo decía, degustación para jurado seleccionado, presencia de inversores, exposición mediática. Pensé en mi abuela apagando la tele cuando el volumen sube más de la cuenta. El ruido empacha, mija. Yo acepté, con la condición de cocinar como sé, no como el primer chispazo fue un olor a plástico caliente, como cuando el vecino sobrecarga la regleta y el pasillo se queda a oscuras. Después vino el pitido largo del horno principal, ese que debía sostener la tanda de bacalaos y acabó anunciando su rendición. Alguien gritó, corte de luz en la línea B, y la presentadora, con sonrisa de emergencia, dijo, un momentito, por favor, ese momentito que en Madrid puede ser un café, una caña o media vida. Las pantallas parpadearon, el extractor tosió, el aire se volvió espeso, lo sentí en la lengua, humo de aceite viejo, nervio de gente con prisa. No pasa nada, soltó un productor con traje delgado, y el eco del no pasa nada caminó por la sala como una frase que quiere calmar, pero solo aplaza. En la puerta dos proveedores discutían por un albarán. En el fondo, un chef invitado preguntaba si habría mínimas condiciones para emplatar. Yo miré mi olla, que seguía respirando. El corazón se me colocó en modo mercado. Paso corto, mirada larga, soluciones de esquina. La luz titiló y murió. El generador tardó más de lo que prometió, como la línea 1 en hora pico. Los hornos caprichosos se quedaron en modo sauna. El agua de las pastas no llegó a hervir. El frío de las cámaras empezó a rendirse. Se pospone la cata 10 minutos, anunciaron.
10 se hicieron 20. Las conversaciones se convirtieron en chisme, que si fulano trae estrella, que si mengana no se mancha el delantal, que si la chica mexicana se queda sin plan. En esa hebra de rumor, yo respiré hondo y me coloqué las ligas en las mangas. «Cocina de campaña», dije en voz suficiente para que me oyeran las manos útiles. Nadie me nombró jefa, pero el caos te entrega una responsabilidad sin papeles. Fogones portátiles, 2. ¿Quién tiene? El chico del bar del hall levantó la mano. Tengo camping gas para paellas de peña. Tráelo. Agua caliente, ¿dónde? La camarera de los cafés. Yo tengo caldera. La uso para té. A la mesa 3, porfa. Cuchillos, tablas, trapos. La gallega, dueña de mi cocina prestada, que había venido de curiosa, me guiñó. Aquí, mija. Gracias. Me vales oro. El equipo parecía un mercado de San Miguel comprimido. Puestos ambulantes que aparecen, vecinos que se ofrecen, turistas que miran y si les pides, sostienen la bandeja. Un voluntario marroquí sacó de su mochila una parrilla plegable. Una señora de Chamberí trajo 2 alargadores. Un chaval de Vallecas, electricista en paro, enderezó una clavija con un alicate prestado. Mise en place minimalista, indiqué, marcando con cinta americana una isla de trabajo en la esquina menos transitada. Cebolla, ajo, apio, zanahoria, todo Brunoise. Sin poesía, sin selfies. Sartenes a punto, fuego medio, nada de heroísmos. ¿Y el horno?, preguntó alguien. El horno hoy está de vacaciones, respondí. Vamos por lo que no falla. Olla grande y paciencia. El millonario apareció por el rabillo del ojo. Brazos cruzados, gesto de auditoría. No se acercó. Mejor. No tenía tiempo para explicarle que el barrio funciona a otra velocidad, la del que resuelve mientras habla, la del que improvisa con método. En mi cabeza sonó la voz de mamá. Échale ganas, pero con maña. Y la de mi abuela, cruzando océanos. A falta de horno, buen fogón. Puse a sudar la cebolla hasta que dejó de gritar. Añadí ajo, apio, zanahoria. Deglacé con un chorrito de vino blanco que un camarero salvó de la mesa VIP. El olor cambió la conversación de tono. Los de la primera fila dejaron de opinar sobre estrellas y empezaron a decir «¡Qué bien huele!». Por fin, fondo. Saqué de mi nevera portátil los huesos tostados que siempre llevo como amuleto profesional. ¿Eso de dónde sale?, me preguntó un chef joven. De los domingos de mercado, dije. Lo que nadie mira, yo lo convierto en abrazo. La olla gemía bajito. Ese sonido que en mi barrio significa que la salvación está a 5 minutos. Sal gorda, hoja de laurel, un poco de pimienta en grano. El gas portátil se portó como campeón. Los voluntarios se movían con coreografía de puesto ambulante. Uno cortaba, otra lavaba, otro secaba, un cuarto iba repartiendo vasos de agua para el equipo. «¿Tiempo?», dije, mirando el reloj como el taquero que calcula por el oído. Colamos la primera tanda, sartenes para un sofrito de tomatito, chilito ancho hidratado y pimentón de la Vera, que Madrid también tiene humo. Los ojos de media sala se vinieron a la olla como si fuera un gol sin bar. «¿Eso es picante?», preguntó una señora. «Es abrazo», contesté. Sonrió sin dientes. El generador decidió dar señales de vida justo cuando el caldo pidió silencio. «No me fallen ahora», murmuré, y no me fallaron. Un último hervor, un descanso, espuma retirada con paciencia. Serví el primer cucharón en un cuenco sencillo, sin florituras. Caldo claro, limpio, con un hilo rojo de sofrito perfumado. Lo puse frente a la presentadora que llevaba 20 minutos sosteniendo la dignidad del evento con sonrisa de equilibrista. «Prueba», le dije. Probó. Sus hombros bajaron 2 centímetros. «Está bien», dijo primero por oficio. «Está como cuando se te olvida el frío, ¿sabes?», corrigió después por verdad. Ese segundo suspiro viajó. «Para público»,
ordené. Vasitos pequeños, que alcance para todos los que llevan esperando. El chico del bar sacó vasitos de caña. La señora de Chamberí los colocó en filas. El chaval de Vallecas se puso a servir con pulso de barman. El murmullo cambió. Menos dientes, más garganta relajada. El respeto, cuando llega, llega en voz baja. El millonario se acercó un paso, no habló. Sus ojos hicieron inventario. Yo no lo miré, no por malcriadez, porque la olla me pedía atención. Segunda tanda con más verduras, que el frío de la cámara ya nos traicionó, dije. Ajustamos con un poco de caldo de verduras que un food truck vecino nos prestó. La cocina de campaña ya tenía ritmo de barrio. Alguien gritaba, voy detrás, otro, voy con fuego, otro, caliente, cuidado. Un fotógrafo quiso meter la cámara encima del vapor. Lo frené con la palma de la mano y una sonrisa. Sin mano, hermano. Rió, entendió, se echó atrás. Desde el pasillo, un grupo que había venido por los canapés caros se quedó plantado por el caldo barato. «Sabe a casa», dijo uno en voz casi culpable. «Pues eso», contestó otro, «a ver si la casa no era lo que nos faltaba». Miré de reojo el reloj. Habíamos ganado 40 minutos y una calma. El proveedor de electricidad llegó por fin, sudado, pidiendo perdón a la española. Muchos «lo siento» y un «os invito a una ronda luego». «Cuando termine el servicio», le dije, y me guiñó con esa complicidad de gremio que no entiende de jerarquías. Los hornos reiniciaron su vida. El extractor respiró aliviado. Podíamos devolver platos al guión, pero ya nadie quería volver exactamente a lo de antes. La sala se había acostumbrado a masticar despacio. En el chat del evento, alguien escribió, «Desde Zaragoza se huele el pimentón», y otro desde CDMX. Ese sofrito me habló en chilango. Reí por dentro. El mercado de San Miguel entero parecía haber cabido en nuestra esquina. Turistas que descubren, locales que recuerdan, nosotros sosteniendo bandejas invisibles para que no se caiga el ánimo. Serví un cuenco al sonidista, otro a la chica de limpieza, otro al guardia de la puerta. «Primero los que no salen en la foto», dije. Un par del jurado se acercó con timidez. «¿Se puede?», preguntaron, como si pedir caldo fuera confesar hambre. «Se debe», respondí. Tomaron, sorbieron, asintieron. No hubo bravo ni palmas. Hubo algo mejor. Cucharas que vuelven a entrar, cejas que se ablandan, hombros que ceden. El respeto contenido hace menos ruido, pero pesa más. «Retomamos en 5», anunció la presentadora, ya con color en la cara. Yo asentí, limpié la estación de campaña, guardé mis huesos de amuleto, apagué los camping gas como se apagan las velas de un altar, sin soplar, con cuidado. Los voluntarios se chocaron los puños. «Bien jugado», dijo el de Vallecas. «Bien cocinado», corrigió la gallega. Yo pensé en mi madre, en su «échale ganas», que hoy tenía apellido, con método. Pensé en mi abuela y su pilar sosteniendo techos ajenos. Pensé en Lavapiés, en el señor de dices humilde, y mucha gente escucha pequeño, barato, de segunda. A mí me enseñaron otra traducción. Humilde es fundamento, es la piedra bajo la casa, el caldo bajo el banquete, la mano que sostiene la bandeja sin pedir foto. Hoy quiero hablar de esa palabra, pero no desde la queja, desde la cocina, porque la cocina, cuando es de verdad, no sabe mentir. Si la llamas humilde para rebajarla, se te enfría. Si la llamas humilde para reconocer de dónde viene, te abraza. Yo crecí oyendo a mi abuela decir que la humildad no es agachar la cabeza, es no levantar el codo, que una olla no presume, pero canta, y que el respeto se sirve caliente, no se publica. En Madrid, a la palabra humilde a veces le ponen comillas, como si fuera una concesión exótica que queda bien en una carta. En México, humilde es la base de la pirámide, maíz, frijol, chile, y desde esa base levantas edificios de memoria que ni el viento tumba.
En la latina te dicen, no te rayes cuando te hieren. En mi barrio te dicen, no te enojes. Pero por dentro, a las dos frases, las sostiene el mismo hueso. Dignidad. La dignidad no es espuma, es caldo. Y el caldo, si se hace bien, tiene nombres propios: paciencia, tiempo, huesos que ceden lo que son para que otros coman mejor. Por eso, cuando llegó el servicio final, decidí presentar un menú que no pidiera permiso para existir. Un puente y no una frontera, un abrazo y no una fusión caprichosa. Empecé por el caldo de milpa, mi oración más antigua: elotes tiernos, calabacitas, flor de calabaza, epazote que flota como una firma invisible, granos de maíz que revientan contra el paladar como si fueran pequeñas campanas. Le puse un chorro discretísimo de aceite de oliva de Jaén para que España no se quedara mirando desde lejos, servido en tazas blancas, sin adornos, para que el vapor hiciera de cortina y de bienvenida. Luego, el bacalao con guajillo, salado de su mar, dulce de su historia, con un guiso colorado que huele a domingo largo. No era un pil-pil, no era una vizcaína pura, era un diálogo. El guajillo no grita, susurra con descaro. Lo dejé abrazar el bacalao sin asfixiarlo y, al final, una lámina de ajo dorado, una chispa de perejil, un pan de masa madre para empujar, que todo el mundo entienda el gesto. La tortilla de patatas con epazote fue mi pequeña travesura. Cuajada al punto, jugosa sin derramar, el epazote apenas, lo justo para que alguno frunciera el ceño y luego sonriera reconociendo ese mentol terroso que abre el apetito como quien abre la ventana. Un madrileño dijo, qué curioso, y un chilango habría dicho, qué sabroso. Yo escuché las dos frases como sílabas de una misma palabra. Para cerrar, pan de anís con cajeta, el olor de las romerías y de las abuelas, la miga dulce que pide dedos, la cajeta que cae lenta como una verdad que por fin encuentra su sitio. Nada de filigranas. Postre de manos, no de pinzas. Mientras emplatábamos, yo hablaba con mis santas de bolsillo, Guadalupe, que sabe de caminos largos, y el Pilar, que sabe sostener techos ajenos. Les pedí que mi voz no fuera necesaria, que hablara el plato, y habló. En cada pase se oía menos cubierto impaciente y más sorbo agradecido. El bacalao encontró su lengua, la tortilla, su pausa, el pan, su conversación. A la tercera ronda ya no éramos el espectáculo que se mira por encima del hombro, éramos una mesa. La sala, que antes vibraba en la frecuencia del chisme, viró a la del cuidado. En el chat del evento aparecieron mensajes cruzados: sabe a casa desde Vallecas, me recordó la milpa de la abuela desde Iztapalapa, el epazote me hizo un guiño desde Zaragoza. Yo miré al equipo y asentí. No por triunfo, por pertenencia. El millonario se acercó como se acercan los que temen que el paso siguiente los cambie. Tenía el tenedor en la mano, pero yo le ofrecí cuchara. Hay verdades que no se pinchan, se acunan. Sirvió un sorbo de caldo de milpa. No pidió presentación, no hizo chiste, no buscó la cámara. Soplar, probar, callar. Ese callar no fue desprecio, fue bancarse un espejo. Yo vi en su gesto algo que en México reconocemos al vuelo, el recuerdo de una olla vieja que cantaba en una cocina sin mármol. Volvió al plato, probó el bacalao con guajillo, la tortilla con epazote, un trozo de pan de anís untado de cajeta, y volvió al silencio, pero esta vez los ojos le tiraron hacia atrás, más allá del traje, más allá del escenario. Lo supe porque, cuando uno viaja de golpe a la infancia, respira con un ritmo distinto, como si el pecho encontrara una llave perdida. Dejó los cubiertos, apoyó ambas manos en la mesa, como se apoya un hombre que decide no huir. Hubo una mujer, dijo, sin mirar a nadie en particular. No elevó la voz, tampoco pidió música. Se llamaba Marta, creo,
o quizá todos la llamábamos Seño. Vivía en el tercero de un bloque en Carabanchel. Yo era un chaval flaco que mentía por vergüenza. Decía que había comido, que todo iba bien. Ella no preguntaba. Me ponía un plato en las manos, caldo primero, siempre caldo. A veces con garbanzos, a veces con hueso humilde, otras un guiso de bacalao en Semana Santa, un pan de anís en las fiestas. No me pedía historias ni me hacía promesas. Me enseñó a comer con gratitud. Me enseñó, sin palabras, que la cocina no humilla, repara. Se quedó mirando la superficie del caldo como si esperara que el vapor dibujara su pasado. Nunca se lo pagué. No volví cuando pude. Fui para arriba y desde arriba todo se veía pequeño, incluido lo que me hizo ser. Hoy he probado esto, y me ha venido la cara del Seño, y de otras, y la tuya. Hubo un murmullo suave, como el de una iglesia cuando alguien reconoce una falta. Yo me sostuve en el cucharón, no le di salida fácil. El silencio también cocina. Él volvió a hablar. Me río, sí. A veces me he reído para que no se note que me avergüenza recordar. Dije humilde, como quien dice menor. Y ahora me encuentro con que lo humilde me sostiene. Me he acordado de otra cosa. Tragó saliva. Cuando me quedé sin trabajo, antes de tener empresas, viví unos meses encajado entre favores. Una cocinera de barrio me alimentó. No quise que nadie lo supiera. Firmé un contrato con un restaurante de moda y me olvidé de ella, de su guiso, de su nombre. Hoy veo que esa deuda me anda cobrando, y hace bien. No supe si decir su nombre o morderme la lengua. Él respiró hondo, como quien se prepara a abrir una caja que lleva años cerrada. Se llamaba Marta, sí, y tenía una sobrina que venía a ayudar los sábados, una niña morena con trenzas y ojos de todo lo a punto. Me enseñó a pelar patatas sin desperdicio, a dejar la cocina limpia como respeto. Un día me dijo, si un día te va bien, no olvides dar de comer primero al que no sale en la foto. No lo hice. Hice donaciones, sí, pero de esas que huelen a foto. Lo que debía era otra cosa. Me miró. Tu caldo me ha puesto frente a esa promesa, y no sé cómo saldarla sin parecer espectáculo. No soy juez. No vine a absolver a nadie. Vine a cocinar. Pero la cocina es rara. Te pide que seas más amplia de lo que te conviene. Le respondí con calma, para que mis palabras no hirieran lo que apenas estaba cicatrizando. La deuda no es conmigo, es con Marta y con los que cocinamos sin micrófono. Pero si hoy toca, empiece por aquí. Respete el plato y a quien lo hace. No nos llame humildes como quien dice pobrecitos. Llámenos por nuestro nombre, y si quiere hacer algo, que no sea caridad, que sea estructura. Él asintió, con esa mezcla de orgullo herido y vergüenza útil que a veces abre puertas. Tengo un secreto más, admitió, y se notó que le costaba. Aquel primer capital que me permitió arrancar no vino del banco. Vino de una caja metálica con billetes arrugados. Era del Seño. Dijo que era un préstamo. Nunca lo devolví. Me dio miedo volver a ese portal y confesar que de allí salí. Lo llamé suerte, lo llamé empuje, era deuda. Contarlo me da vergüenza, pero callarlo ya pesa más. La sala se apretó en un silencio que no pedía sangre, pedía reparación. Yo miré mis platos, esa secuencia que no pretendía ser grandiosa, solo verdadera. El caldo de milpa seguía humeando, el bacalao descansaba, la tortilla guardaba su centro. El pan de anís brillaba apenas bajo la luz. Pensé en Guadalupe y en el Pilar, en cómo una sostiene y la otra cobija. Pensé en mi madre, que diría, obras son amores, y en mi abuela, que añadiría, y no buenas razones. Levanté la cuchara y la dejé caer con suavidad sobre el plato, como quien sella una carta. Entonces dije que el siguiente bocado sea el primero de la reparación. No hable, coma. Y luego, cuando toque, hablamos de contratos, de nombres,
de cómo una cocina de barrio puede ser la columna de un proyecto que no se caiga con el primer temblor. Él obedeció por primera vez sin negociar. Comió, y el silencio, ese que antes me había dolido como burla, se volvió por fin el respeto que una cocina humilde, fundamento, no adorno, merece. Detrás del vapor casi pude ver a Marta poniendo un plato más sobre la mesa. Para todos. Para que nadie, ni los de arriba ni los de abajo, olvide que la gratitud también se mastica. La mañana siguiente no tuvo música de entrada ni fanfarrias. Tuvo un murmullo de platos apilados y pasos prudentes. La sala olía a limón recién exprimido y a cables recalentados, a esa resaca del trabajo que se reconoce como un cuerpo cansado, que sin embargo quiere más. Yo llegué temprano, con el delantal lavado a mano y colgado de la ventana toda la noche, con mi altar portátil envuelto en un paño de cocina, con una libreta donde ya había anotado lo esencial, nombres de quienes ayudaron, tiempos de hervor que salvaron platos y 3 palabras subrayadas como si fueran receta: respeto, contrato, becas. En el pasillo, algunos me sonrieron sin prisa, como se saluda al que ya es de la casa sin haberlo pedido. Otros evitaron mis ojos, quizá por vergüenza, quizá por costumbre. No vine a cobrar miradas, vine a poner las cosas en su sitio. El millonario subió al escenario sin telón, ni luz de teatro ni video emocional, un micrófono y un vaso de agua. Se colocó en medio y miró a la sala como quien ha aprendido por fin la diferencia entre pose y postura. «Ayer me equivoqué», dijo, y no pareció un guión. No en la logística, en lo humano. Le hablé con desdén a una cocinera, reduje su oficio a una caricatura. Ella sostuvo un evento entero con una cocina de campaña y un caldo que nos devolvió el orden. Vengo a pedir perdón aquí, sin peros, sin maquillaje, y a reconocer su trabajo. No como caridad, sino como justicia. No hubo aplauso instantáneo, hubo ese silencio que se abre como una puerta. Yo respiré. Sentí, detrás de la costilla izquierda, el empujón de mi abuela. «Anda, que la casa no se barre sola». «Quiero proponer algo concreto», continuó él. «Una cocina-escuela que arranque en 3 puntos. Madrid, CDMX y Zaragoza, para honrar a quienes me sostuvieron cuando no tenía nada. Espacios con fogones, biblioteca de recetas de barrio, talleres de seguridad e higiene, mentorías pagadas y prácticas con contrato. Presupuesto asignado a 3 años, con evaluaciones trimestrales que midan lo que importa: empleabilidad, salud de espalda, número de comidas populares servidas a precio digno, número de becas concedidas y terminadas. Quiero que ella», señaló hacia mí, «sea coordinadora técnica y de comunidad, y quiero saldar una deuda. Marta, la cocinera que me alimentó de joven, tendrá una beca con su nombre. Empezamos con 20 becas anuales, 10 en Madrid, 10 en Ciudad de México». Sentí la sala moverse medio centímetro, como cuando un tren frena sin brusquedad. La palabra beca hizo su trabajo. Pero yo sabía que faltaba lo principal: el cómo. Me invitaron a subir. Caminé sin correr, como llevo el caldo para que no derrame. Tomé el micrófono con manos limpias, todavía oliendo a epazote. «Gracias por la disculpa», dije, con la voz colocada donde no tiembla ni hiere. «La acepto en tanto venga acompañada de hechos. Y sobre su propuesta, la tomo con condiciones claras, porque no quiero alquilar mi dignidad a corto plazo». La gente se inclinó un poco hacia adelante. A la dignidad le gusta la letra pequeña. Primero, respeto. No llamen humilde a la cocina como quien dice pobrecita. Llámenla por su nombre: oficio. En la escuela ningún aprendiz fregará platos sin haber aprendido a cocinar, y ningún chef hablará a los gritos. La humildad será fundamento, no adorno para la foto. Segundo, contrato justo. Nada de prácticas eternas ni favores disfrazados. Quien enseñe, cobra. Quien aprende, recibe apoyo con calendario, tutor y metas.
jornada clara, seguridad social, horas pagadas. Tercero, becas de ida y vuelta. 10 en Madrid, 10 en CDMX para empezar, ampliables si los números lo permiten, con prioridad a chicos y chicas de barrios que siempre llegan últimos a la mesa. Becas que cubran transporte, cuchillos, delantal y un pequeño estipendio para que no tengan que elegir entre estudiar o comer. Cuarto, menú popular a precio digno una vez por semana en cada sede. Caldo, guiso, postre y agua fresca o café, para que el barrio entre y no se quede mirando por la ventana. Quinto, gobernanza con gente real. Un consejo con sillas para vecinos, para una representante de limpieza, para un egresado, para un proveedor pequeño, y una silla vacía con el nombre de Marta para que nadie olvide por qué empezamos. Sexto, transparencia. Cuentas abiertas, reportes trimestrales públicos, auditoría externa, datos que cualquiera pueda leer, no solo los de Excel. Séptimo, cuidado, salud mental, pausas, ergonomía, que la espalda no pague el éxito y las manos no sean combustible. El millonario escuchó sin interrumpir. Bien. La sala hizo ese ruido de asentir con el cuerpo. Acepto, dijo él, con una adición, me comprometo a no poner mi nombre en la fachada. No será mi escuela, será de cocina y de barrio. Yo asentí, y añado otra, peregrinaremos al inicio y al año cumplido. Una visita íntima, sin prensa, a Guadalupe en la Basílica y a El Pilar en Zaragoza. No por superstición, por memoria, para decir gracias y para pedir cuidado. Algunos sonrieron como quien reconoce un gesto que se respeta aunque no se comparta. Una mujer mayor murmuró, «Así sí. Firmamos una carta de intención allí mismo, con letras grandes y tinta negra. Yo le pedí a la presentadora que leyera los puntos en voz alta para que la promesa tuviera testigos. Al terminar, me guardé una copia en la libreta, entre la estampita de Guadalupe y la de El Pilar, como si fueran notarias. Luego pedí el micrófono por última vez. No vine a ganar una guerra, vine a sostener una mesa. Ayer algunos se rieron de mi delantal manchado. Hoy quiero decir una frase que me enseñó mi abuela y que ya no me cabe solo en la garganta. No soy nadie para algunos, pero soy todos para los míos. Y con eso alcanza para empezar. No hubo estruendo. Hubo un así es bajito, aquí y allá. Un órale pequeño que cruzó la sala y se posó al lado de un venga madrileño. Ese coro mínimo me sostuvo mejor que cualquier ovación. Bajé del escenario con paso de mercado, firme, esquivando bandejas. El millonario se acercó, no para la foto, para hablar de logística. Local en Lavapiés o en Carabanchel, propuso su jefa de operaciones, y en CDMX, en la Gustavo A. Madero o en Iztapalapa, respondí, donde el olor a comal sea idioma. Fechas, dijo él, 6 semanas para plan piloto, 12 para abrir puertas. Prepuestos, insistió ella, con números, no con milagros. Nos dimos la mano. Obras son amores, dije. Y no buenas razones, completó él, como repitiendo clase. Salí a la calle, con la sensación de haber limpiado una cocina grande, cansancio en la espalda, paz en la frente. La tarde olía a castañas asadas y a vermut que se estira. Compré una botella pequeña y caminando hacia Lavapiés la abrí para brindar sola, en silencio, por los que no salen en la foto. Le mandé un audio a mi madre. «Mamá, ya estuvo, con condiciones, con becas, con contrato». Ella respondió con risa llorosa. «Te espero con pan». Le prometí volver con pan de anís y café de olla para que la mesa de casa huela a promesa cumplida. A mi abuela le mandé un beso al cielo y un recado a sus santas. Guadalupe, que nos abras camino. Pilar, que nos sostengas el techo. Esa noche hice mi pequeña peregrinación de barrio. Entré a una iglesia en Lavapiés, donde una vela de la Virgen de Guadalupe titilaba frente a un ramo de flores cansadas. Dejé una veladora.
Agradecí sin palabras, como se agradece en cocina, con los dedos, con el pecho. Al día siguiente, en un tren temprano, crucé a Zaragoza. El Ebro amanecía como una sopa de luz, y la Basílica del Pilar me pareció una olla gigante con cúpulas por tapas. Toqué piedra fría, dejé otro hilo de agradecimiento y un último pedido: que la escuela no se desvíe hacia el espectáculo, que el menú popular no se vuelva anzuelo, que la palabra humilde siga significando fundamento. En el bar de la esquina me sirvieron un vermut con aceituna gorda. Brindé bajito. De regreso a Madrid, en Atocha, compré atole en un vaso que decía chocolate caliente, porque los nombres se confunden, pero el calor es el mismo. Brindé de nuevo, ahora con atole, por los míos, por los chicos que van a entrar con miedo y salir con hambre de futuro, por Marta, que tendrá su silla y su beca. Volví a mi cocina prestada y preparé capirotada con el pan de ayer, café de olla con canela y piloncillo, y puse 2 tazas en la mesa, una para mí, otra para la ausencia que me acompaña. Escribí en la libreta el plan del primer taller, cómo levantar una salsa cortada sin drama, cómo leer un contrato sin dejar huecos, cómo decir no sin quemar puentes, cómo decir sí sin agachar la cabeza. Afuera, Lavapiés seguía siendo Lavapiés, tambores, idiomas, risas, la vida con su ruido hermoso. Adentro, mis santas sonreían desde el altar mínimo. Les prometí volver cada semana con una flor barata y un reporte honesto. Y me prometí a mí misma algo que suena antiguo y sin embargo arde nuevo: no confundir el brillo con la luz, ni el aplauso con el respeto. Mañana volveré al taller con pan y café para los míos, con la carta firmada en la mochila, con la voz tranquila. Y si alguien pregunta cómo empezó todo, les serviré un caldo y les diré: empezó con una risa mal puesta y se corrigió con una cuchara bien sostenida. Porque la reparación no es un discurso, es un menú que se cumple, una beca que se paga a tiempo, una cocina abierta donde nadie es nadie. Y sin embargo,